En lo profundo de la selva amazónica, donde la tierra respira con el susurro de los ríos y el canto de los pájaros, se alza un árbol singular, el árbol de la Xiringa, un regalo precioso de la madre tierra. Este guardián verde, nacido de los suelos fértiles de la selva amazónica, tiene un secreto en su corteza. Cuando su piel es acariciada con cortes precisos, derrama oro blanco. A estos árboles también se les conoce como los árboles que lloran, pues su savia, un líquido lechoso y blanco, fluye como un vínculo eterno entre la naturaleza y el hombre. Este líquido, el látex, ha sido el alma del caucho, una bendición para la humanidad y un recurso venerado por las comunidades indígenas. Por los siglos, los pueblos originarios han aprendido a escuchar a la xiringa, recolectando su látex sin dañarla, como si cuidaran de un anciano sabio que en su generosidad da sin esperar. Cada gota extraída de su corteza es un recordatorio de la fragilidad y la abundancia que coexiste en la selva. Durante la llamada fiebre del caucho, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, este látex se convirtió en un recurso sumamente valioso para el mercado mundial. La demanda del caucho creció rápidamente, impulsada por la revolución industrial, sobre todo porque el auge de la industria automotriz, que necesitaba caucho para fabricar neumáticos, correas y otros productos. Este material llegó a conocerse como oro blanco debido a su altísimo valor comercial. Durante esta época, la ciudad experimentó una llegada masiva de empresarios, aventureros y comerciantes, muchos de ellos europeos, que buscaban aprovechar la alta demanda de caucho. Esta afluencia de capital y personas trajo consigo la construcción de edificios con arquitectura particular, en la que se puede notar estilos europeos adaptados a la selva amazónica. Un ejemplo muy famoso es la Casa de Fierro, diseñado por el arquitecto Gustave Eiffel, famoso por la Torre Eiffel, que fue traída desde Francia en piezas para ser ensamblada en Iquitos, Perú. Este edificio es emblemático de la opulencia y la moda europea que predominaba en la ciudad durante esa época. La riqueza generada por el caucho también permitió la construcción de lujosas mansiones, muchas de las cuales aún se conservan hoy. Estas casas, decoradas con azulejos portugueses, grandes columnas y techos altos, daban un aire europeo a la ciudad en medio de la selva. Las familias adineradas vivían rodeadas de lujo, organizaban grandes fiestas y tenían productos exclusivos desde Europa. Un estilo de vida impensable en el corazón de la Amazonía. En esa época, muchas ciudades de la Amazonía como Manaus y Belén en Brasil e Iquitos en Perú prosperaron enormemente gracias a la fiebre del caucho. Pero también hubo un lado oscuro. Miles de indígenas y trabajadores de distintas regiones fueron sometidos a condiciones de esclavitud, trabajos forzados y violencia extrema para satisfacer la creciente demanda de caucho. Las potencias coloniales
y empresarios locales establecieron monopolios y controlaron rigurosamente la producción y venta del caucho, lo que provocó un impacto devastador tanto en las comunidades locales como en el ecosistema amazónico. En la época de la fiebre del caucho, los barcos que venían desde Europa a la Amazonía peruana, particularmente a la ciudad de Iquitos, eran conocidos como vapores caucheros. Este término hacía referencia a las embarcaciones a vapor que navegaban por los ríos amazónicos, transportando mercaderías, inmigrantes y productos como el caucho hacia y desde los puertos europeos. Las características de los vapores en la Amazonía. Las embarcaciones a vapor. Estos barcos eran impulsados por motores a vapor, lo que les permitía navegar contra la corriente de los ríos amazónicos, algo crucial para transportar grandes cantidades de carga, incluidos productos como el caucho. La ruta del viaje. Los barcos salían desde puertos europeos como Liverpool, Marsella o Lisboa hacia el Atlántico. Luego ingresaban al río Amazonas desde Brasil y avanzaban hacia la Amazonía peruana, particularmente hasta Iquitos, que se convirtió en un importante puerto fluvial durante el auge del caucho. Las cargas que transportaban los vapores no solo eran caucho, sino también bienes de lujo, muebles, ropa, vinos, cristalería, para abastecer a las élites de ciudades como Iquitos. También traían inmigrantes europeos, libaneses, sirios y asiáticos que llegaban en busca de oportunidades económicas. La llegada de estos barcos a Iquitos marcó el crecimiento y modernización de la ciudad, gracias al comercio del caucho y la conexión con Europa a través de los vapores. Iquitos se transformó en un centro cosmopolita con arquitectura europea, productos importados y un auge económico temporal que dejó un legado cultural notable. Estos vapores se convirtieron en símbolos de la época del caucho, representando tanto el auge económico como las profundas desigualdades y abusos que caracterizaron ese periodo en la historia de la Amazonía peruana. Durante la fiebre del caucho en la Amazonía, la región atrajo a personas de diversos países, especialmente aquellos interesados en aprovechar las oportunidades de riqueza rápida. Los principales países de origen de estos inmigrantes y empresarios fueron Reino Unido. Muchos empresarios británicos se involucraron en la industria del caucho, tanto invirtiendo en empresas como la peruana Amazon Company, como estableciendo redes comerciales para exportar el caucho a Europa. El Reino Unido también envió personajes como Roger Casement, quien investigó los abusos en la región del Putumayo y documentó las condiciones de explotación. Portugal, a través de la colonia portuguesa en Brasil, especialmente en la región amazónica brasileña, muchos portugueses se involucraron en la extracción de caucho,
Manaus y Belén, que vivieron un auge económico en Brasil, se convirtieron en ciudades donde los portugueses influyeron tanto en los negocios como en la cultura de la región. España. Varios españoles se asentaron en la Amazonía peruana y brasileña para involucrarse en el negocio del caucho. Muchos llegaron buscando una vida mejor o nuevas oportunidades y terminaron trabajando en empresas caucheras o como comerciantes en las zonas en auge, como en Iquitos, Perú. Francia. Algunos franceses participaban en la industria del caucho, principalmente como inversionistas o comerciantes. La influencia francesa en la arquitectura y cultura en ciudades como Iquitos también es notable, como la muestra de la famosa Casa de Fierro, atribuida a Gustave Eiffel. Estados Unidos. La industria automotriz en Estados Unidos en crecimiento durante la época del caucho impulsó la demanda de este material y algunos estadounidenses se involucraron en la cadena de suministro de caucho amazónico, ya sea como inversores o en la promoción de la industria desde su país. Líbano y Siria, Imperio Otomano. En ese momento, muchos inmigrantes libaneses y sirios provenientes del Imperio Otomano llegaron a la Amazonía en busca de oportunidades económicas. Estos inmigrantes se asentaron principalmente en ciudades como Manaus e Iquitos, donde se dedicaron al comercio y en algunos casos a negocios relacionados con el caucho. Además de esto, algunos otros países europeos y de América Latina también estuvieron presentes de manera menor en el comercio del caucho. La fiebre del caucho transformó la Amazonía en un espacio de interacción global, aunque su aumento fue breve y terminó dejando secuelas sociales y culturales profundas en la selva. La fiebre del caucho dejó historias y anécdotas impactantes de riqueza deslumbrante, como el sufrimiento y abuso. Una de las más conocidas y escalofriantes es la historia de Julio César Arana, un empresario peruano que llegó a ser conocido como el rey del caucho en la región del Putumayo, entre Perú y Colombia. Su historia ilustra bien los extremos de la época. Mientras amasaba una fortuna increíble, sus trabajadores, en su mayoría indígenas, sufrían en condiciones de esclavitud y explotación. Arana fundó la empresa Casa Arana, también conocida como la peruana Amazon Company, la cual monopolizó la extracción del caucho en grandes extensiones de la Amazonía. Bajo su mando, la violencia y el abuso hacia los trabajadores eran extremos. Se les obligaba a trabajar en condiciones inhumanas y si no cumplían con las cuotas de cauchos establecidas, sufrían castigos severos, incluyendo tortura y muerte. Los relatos históricos hablan de indígenas que intentaban escapar a las profundidades de la selva o resistirse, aunque pocos lograban sobrevivir. La crueldad de la caza arana fue expuesta al mundo cuando un investigador británico llamado Roger Casement viajó a la región y documentó los abusos que allí se cometían. Casement, quien previamente había denunciado el trabajo forzado en el Congo belga, escribió un informe detallando sobre las atrocidades en el Putumayo.
lo que generó un escándalo internacional y presionó al gobierno británico para tomar medidas, ya que la peruana Amazon Company tenía inversores británicos. Con el tiempo, la fiebre del caucho fue disminuyendo. A medida que avanzaba la tecnología, los británicos lograron transportar semillas de Hevea brasiliensis a sus colonias en Asia, estableciendo grandes plantaciones en países como Malasia, Sri Lanka e Indonesia. Así, Asia se convirtió en el principal proveedor de caucho a nivel mundial, desplazando a la Amazonía y marcando el fin de esta fiebre económica. Aunque este periodo terminó, el impacto social y ambiental que dejó sigue siendo evidente en la región. Una anécdota impactante de esta época fue el intento de resistencia de la etnia los Huitotos contra los abusos. A medida que los trabajadores de las empresas intentaban forzar a los Vitotos a cumplir con las cuotas de caucho, éstas empezaron a resistirse. Sin embargo, la brutal respuesta fue la captura, tortura y asesinatos de muchos miembros de la etnia, incluyendo mujeres y niños. Según los relatos históricos, algunos Witotos escaparon a la profundidad de la selva, formando grupos de resistencia que intentaban evitar el contacto con los caucheros. A pesar de estos esfuerzos, muchos eran rastreados y castigados de forma brutal. Los castigos incluían torturas físicas y psicológicas que buscaban infundir terror en la comunidad para evitar que escaparan o que resistieran a la recolección de caucho. Un testimonio que se ha conservado es el de un jefe bitoto que relató a Roger Casement, el investigador británico que denunció los abusos, cómo los trabajadores de la empresa invadían las aldeas, quemaban viviendas, asesinaban a las familias enteras para dar ejemplo. Casement, horrorizado por estos relatos, llevó las denuncias a la comunidad internacional, exponiendo la magnitud de las atrocidades que sufrieron los fitotos y otras etnias. Las historias de sufrimiento de los Vitotos durante la fiebre del caucho muestran la gran fortaleza de esta comunidad para resistir y preservar su cultura a pesar de las tragedias. Hoy en día los Vitotos han sobrevivido y mantienen vivas sus tradiciones, aunque esa época dejó una marca profunda en su historia. La gran mayoría de los trabajadores eran indígenas que fueron sometidos a jornadas exhaustivas de trabajo y en muchos casos sufrieron abusos físicos y psicológicos. Estas etnias fueron Huitoto, Boras, Yaguas, Ocaína, Shipibo Conibo, Ashaninka. Luego vino el declive económico. La fiebre del caucho comenzó a disminuir a principios del siglo XX debido a la competencia de las plantaciones de caucho establecidas por los británicos en Malasia, Sri Lanka e Indonesia, donde la producción era más eficiente y menos costosa. Esto provocó una caída en la demanda del caucho amazónico y con ello una crisis económica en las regiones que dependían de este comercio, incluida la peruana Amazon Company, propiedad de Arana. ¿Cómo llegó el robo del oro blanco del Amazonas a las colonias británicas en Asia? El robo del oro blanco. En 1876, Henry Wickham, un aventurero y explorador británico, llegó a la Amazonía. Aunque afirmó ser un científico interesado en la flora tropical, tenía una misión específica encargada por el gobierno británico, obtener semillas del árbol de la Xiringa. Wickham recolectó aproximadamente 70.000 semillas de Hevea brasiliensis, o sea, el árbol de la Xiringa, desde la selva amazónica.
Bajo pretextos legales, él mismo las declaró como muestras botánicas para evitar las sospechas. Las semillas fueron transportadas cuidadosamente en cajas protegidas para evitar su deterioro. Whitham se aseguró de que llegaría al Real Jardín Botánico de Kew en Londres, un centro clave para el estudio y distribución de plantas durante el Imperio Británico. En Kew, las semillas fueron cultivadas con éxito. Las plantas jóvenes obtenidas de estas semillas fueron enviadas a las colonias británicas en Asia, particularmente a India, Sri Lanka y Malasia, donde encontraron un ambiente propicio para su crecimiento. A diferencia de la Amazonía, donde los árboles de caucho crecen dispersos en la selva, en Asia los británicos establecieron plantaciones organizadas, utilizando técnicas agrícolas avanzadas. Esto permitió producir caucho en grandes cantidades y de manera eficiente. Peruana Amazon Company, que había sido una de las empresas más poderosas de la región, comenzó a declinar rápidamente. Los costos operativos, las crecientes denuncias de abusos y el colapso del mercado del caucho amazónico provocaron su quiebra. Esto marcó el fin del imperio económico de Arana, quien había acumulado una enorme fortuna durante los años. El declive de Arana no solo fue económico, sino también personal y social. A partir de 1910, el diplomático británico Roger Casement documentó y denunció los abusos y atrocidades cometidas por la peruana Amazon Company contra los pueblos indígenas del Putumayo, especialmente los huitotos, boras y ocaínas. El informe de Casement fue ampliamente difundido en Europa y América, desatando un escándalo internacional que afectó gravemente la reputación de Arana. Aunque Arana negó las acusaciones y se presentó como víctima de una campaña de desprestigio, las evidencias recopiladas por Casement, incluidos testimonios de supervivientes, fotografías y documentos, eran irrefutables. Sin embargo, gracias a su influencia política y conexiones en altos funcionarios en Perú, Arana nunca fue formalmente juzgado ni condenado por los abusos cometidos por su administración. Tras el colapso de su empresa y la pérdida de su fortuna, Arana se retiró de la vida empresarial y política activa. Pasó sus años en Perú en relativo anonimato, aunque seguía siendo una figura controvertida. Murió en 1952 en Lima, Perú, dejando tras de sí un legado marcado por la opulencia de su auge y las sombras de las atrocidades cometidas en el Putumayo. La historia de Julio C. Arana sigue siendo un ejemplo de los excesos y abusos de la fiebre del caucho en la Amazonía. Las plantaciones asiáticas dominaron rápidamente el mercado mundial del caucho debido a su menor costo y mayor productividad. Esto llevó al declive económico de la industria cauchera en la Amazonía. Aunque el caucho había sido una riqueza natural amazónica, su explotación en Asia marcó un cambio geopolítico que benefició al Imperio Británico y debilitó las economías locales de la Amazonía. El acto de Whitman es considerado un caso emblemático de biopiratería, pues las semillas fueron extraídas sin el consentimiento de los países amazónicos y explotadas en beneficios de potencias coloniales. Henry Wickham fue posteriormente ennoblecido en Inglaterra por su contribución al desarrollo de las plantaciones de caucho en Asia, pero su legado
sigue siendo polémico, especialmente en Brasil y Perú, donde se considera que su acción marcó el inicio del fin de una era de prosperidad económica para la región amazónica. El traslado de las semillas de la Xiringa, Hevea brasiliensis, desde la Amazonía hasta Asia, es un ejemplo famoso de biopiratería en el siglo XIX. Este evento, liderado por el botánico británico Henry Wickham, marcó el inicio del fin de la hegemonía amazónica en la producción del caucho. El árbol de la Xiringa no solo llora, habla, nos susurra historias de equilibrio y respeto, de cómo la tierra ofrece regalos cuando se la honra. Y aunque el mundo moderno alguna vez explotó su riqueza, las raíces profundas de la Xiringa siguen ancladas en la selva, recordándonos que cada lágrima que fluye es un testimonio del poder generoso y sagrado de la naturaleza.